Creo que esto es algo como muy común en Canarias, todo el tema de esa fantasía que se mezcla con el relato, ¿no? Mis abuelas, por ejemplo, metían mucho de eso cuando me contaban historias y me hacían creer en un montón de criaturas, ¿no? Me decían que el volcán estaba dormido, que había que hablar bajito para no despertarle, me hacían creer en las hadas, en los gnomos. Esto es algo que yo siempre he dicho mucho, porque siento que ha como alimentado mucho esa parte de la imaginación como más salvaje, ¿no? Que es a mí la que más me interesa y la que siempre intento como manifestar en mi creación artística. Igual que tenemos como una postal turística de Canarias, ¿no? Y de Lanzarote, hay una realidad como después de esa postal, ¿no? Me pasa mucho también como con las fotos familiares. Puedes ver una foto de una familia en la que están todos sonriendo, abrazándose, y puede también, ¿no?, esconder como otra cara que no quita que también podamos reunirnos para una foto y sonreír, ¿no? Es lo que pasa en la infancia de esa novela, que una infancia con negligencias no quiere decir una infancia exenta de amor, porque también quiere dibujar personajes que no fuesen o blancos o negros, sino que se moviesen también entre un mundo en el que te atraviesa la desigualdad de clase, el vivir en una isla, ser padres muy jóvenes, ¿no? Al final no quería como generar personajes que pudiese yo castigar como escritora, sino yo quería generar como esos caminos a la comprensión, o al menos a qué distancia de seguridad se mueven los personajes para poder estar como en la familia sin romperla. Pero estoy súper a favor de esas familias que se rompen por el bien de la salud mental, solo que en la novela yo quería explorar esa otra parte, ¿no? Me quiero quedar, pero también acercarme demasiado me quema. Siento que es un territorio muy fascinante, ¿no?, a explorar, y siento que al final nos conforma mucho como adultos. Siento que la infancia es un terreno fértil donde de pronto vamos sembrando experiencias y de ahí también estamos nosotros. No puedo desligar como la niña que fui de la adulta que soy. Y sí que es cierto, ¿no?, que esa mirada al pasado siento que también tiene mucho de exploración, ¿no?, a temas que antes a lo mejor costaban más nombrar, ¿no? Poder desromantizar la infancia también quiere o nos da el camino abierto para poder hablar de esos malestares contemporáneos que también nos acompañan hoy en día, ¿no? Y poder dar una explicación o incluso también hablar de lo luminoso después de haber transitado pues ciertas experiencias. Creo que no sé, a mí por ejemplo es un tema del que me gusta leer mucho también. Es verdad que yo, por ejemplo, una de las cosas que más me hizo reflexionar sobre mi identidad insular fue cuando estuve fuera, ¿no?, cuando estuve en Madrid. Esa cosa de percibirme como canaria, de que los demás me percibiesen como canaria, de ver qué referentes echaban falta o cuáles descubría lejos de las islas, me hizo mucho reflexionar sobre eso. Y siento que estamos en un momento muy interesante, muy bonito, porque hay múltiples discursos que van como colocándose, ¿no? Y me gustaría mucho que como que no intentar esa postal que armamos en un momento de Canarias se pudiese romper, pero no crear otra postal literaria idéntica en discursos, ¿no? Siento que al final pienso mucho, por ejemplo, en Meriem, ¿no?, que con su Persaurio, qué mirada del turismo también y de la conciencia de clase, de la identidad, exploró con sus escrituras. Pienso en Carlos Alayón con su poesía, o en Juli Mesa, Una Lecoello, que son voces que también van abriendo camino y que van mostrando otras caras, ¿no? Caras que incluso yo como canaria a lo mejor no conozco y me interesa también conocer, pero siento que deberíamos como entender que Canarias son 8 islas y que incluso dentro de esas 8 islas hay muchísimas diferencias, muchos puntos comunes también, pero otras que son muy diferentes. No me gusta cuando ven Canarias solamente como sol y playa, ¿no?, porque de hecho esconde mucha tristeza y mucha oscuridad detrás, porque bueno, tenemos salarios muy bajos, las islas no capitalinas nos cuesta mucho más poder formarnos en la parte de educación, todavía hay aspectos médicos que islas como Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro tienen que ir a Tenerife y Gran Canaria para poder, no sé, solventarse, ¿no? O el tema de la vivienda, ¿no?, que es un tema ya que sí que es bastante doloroso, porque yo quiero vivir en Lanzarote y quiero que mis amigas vivan en Lanzarote, quiero que mi familia viva en Lanzarote y hacerlo bajo unas condiciones decentes. Entonces me alegra mucho como que este discurso, ¿no?, de cuidar Canarias se esté levantando desde ámbitos culturales como la música, la literatura, la acción social. Creo que al final es como intentar generar un discurso dentro de los muchos que conforman ese discurso, ¿no?, porque hay muchísimas realidades insulares y creo que todas tienen que caber ahí dentro. Sí que es verdad que es un libro de cuentos, pero yo quería que dentro de este libro el nexo de unión fuera la maternidad y la violencia.
Sí que es verdad que no todos los relatos de este libro están atravesados por la maternidad de manera directa, pero la mayoría de ellos sí. Desde el primero, Niñas Sucias, hasta el último, incluso La Vendimia, hay ciertos pequeños matices de la maternidad, que es un tema que a mí me interesa muchísimo como mujer y es un tema que ha surgido mucho en general en conversaciones con amigas y demás. Y lo principal es la violencia en este libro, no solo la violencia física, sino la violencia simbólica. Siento que todas esas situaciones, muchas de las que se muestran en el libro, aunque no sean en primera persona, me atraviesan de una forma u otra. Para mí el hecho de ser mujer, de la infancia, de la adolescencia, de todas las etapas que atravesamos y que vamos a seguir atravesando, ha sido fundamental a la hora de escribir este libro, tanto desde mi punto de vista como de madres, abuelas que están muy presentes en el libro y amigas, por supuesto, o sea, observarlas y observarnos un poco a todas. Una cosa que me fastidia mucho es la idealización de los lugares, o sea, tanto de la ciudad como de Canarias, y de Canarias en concreto mucho más, porque creo que se ha construido a base de algunos estereotipos que todas hemos escuchado siempre, de ay, qué bonito sitio vives, ay, el clima, ay, sí, me encanta, qué suerte tienes, pero no se ha profundizado quizás en qué es vivir en Canarias, cómo se vive en Canarias, cómo es una infancia en Canarias, cómo están las mujeres o las niñas en Canarias, ¿no? A mí me interesaba narrar Canarias desde mujeres y niñas en los márgenes, no con la típica visión o con un enfoque de la visión, por ejemplo, del espacio o del turismo, desromantizado, ¿no? El turismo también es una forma de violencia en ciertos aspectos y a mí me interesaba abordar las cosas desde ahí. Me pasa lo mismo con la ciudad, o sea, yo cuando vine a vivir aquí a Madrid, como pasa con todos los lugares, ¿no? Lo idealizas, dices, ah, bueno, pues que, pero ningún sitio tiene, todos los sitios tienen cosas buenas y cosas malas, y yo quería abordarlo desde las cosas no tan buenas. La ciudad también es un entorno que es muy hostil, es un entorno donde las mujeres probablemente se sientan bastante solas, es un entorno donde la violencia es como muchísimo más evidente. A mí me preocupa mucho en la ciudad la soledad, la salud mental, no sé, la vejez en las ciudades. Entonces, para mí, romper con el estereotipo que tenemos que hay fuera de Canarias me parecía algo importante y, por supuesto, me apetecía abordarlo desde el punto de vista de mujeres y niñas, fuera de esa visión romantizada. A mí me da la sensación de que como sociedad estamos como volviendo mucho a la raíz, ¿no? Estamos reivindicando muchas cosas que antes no reivindicábamos. Probablemente, no sé cuál era el motivo, igual porque no era el momento político o el momento social, pero a mí me parece fundamental reivindicar ciertas cosas como el lenguaje, la cultura. Creo que somos unas islas muy ricas en cultura y que probablemente por la situación geográfica o por otros tipos de cuestiones políticas y demás, lo hemos dejado pasar, ¿no? O se nos ha vendido como otro tipo, se nos ha vendido y hemos sido como otro tipo de entorno menos asociado a la cultura y más asociado al sector turístico. A mí me parece que estamos atravesando un momento, creo que, de lucidez, que a mí me parece muy bonito y que me siento muy orgullosa también de ser partícipe en cierta forma de este movimiento social. En las infancias que narramos, que estamos narrando de Canarias y que estamos leyendo y tal, hay algo como muy salvaje. En general en la infancia hay esos juegos que hacíamos de niñas, esa forma de ver la vida, y yo creo que en Canarias en concreto, y el otro día me lo comentaba una chica en un club de lectura, que encontraba como mucho en común de su propia infancia en autoras que la están contando desde Canarias. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque al final nosotras, que considero que hemos tenido la mayoría quizás unas infancias como muy rurales, atraviesan a otras mujeres que las están leyendo ahora y que ni siquiera son del mismo punto geográfico, ¿no? Y eso a mí me parece, aparte de maravilloso encontrar esos nexos en común, muy enriquecedor para todas, ¿no? A la hora de leernos y a la hora de escucharnos. Leche condensada para mí trata sobre las cosas que no sabemos contar, ¿no? Fue un poco lo que fui descubriendo cuando iba escribiendo la novela. Obviamente al empezarla no tenía esa idea todavía, pero fue lo que me fue un poco revelando la historia. Trata sobre Aida, que es una niña de 12 años que vive en el Médano, en Tenerife, porque sus padres se acaban de divorciar y ha perdido como su paraíso de la infancia, que es su casa de la infancia en Granadilla.
Y bueno, su otro paraíso de la infancia es su primo Moco, con quien empieza a tener una relación pues distinta, ¿no? y violenta cuando van ambos un poco creciendo. Y yo intenté más o menos que la novela, a pesar de que trata sobre un tema que es bastante oscuro, jugara todo el rato con la luminosidad. ¿No? Como que para mí Leche Condensada es un poco una trampa en el sentido de, oye, a lo mejor vienes a leer esto porque te interesa la oscuridad de esto que te voy a contar, pero yo voy a darle más importancia a las cosas luminosas, ¿no? Como pues las amigas, el afirmarse también en el crecer y también todo eso que está un poco ahí contra lo oscuro, ¿no? Que un poco lo mitiga de alguna forma. Yo creo que el escribir desde la infancia abre muchas puertas para muchas cosas. Creo que siendo personas canarias quienes escribimos sobre la infancia, ¿no? En este caso, tiene mucho que ver con un proceso de reclamar nuestras propias voces, ¿no? Porque al final, para mí, el proceso de escribir desde el dialecto y escribir desde la mirada, pues, ultralocalista, ¿no? Para mí tiene mucho que ver con haber crecido mirando un poco hacia afuera, hacia un supuesto centro, a lo mejor impostando cierta forma de hablar de lo propio para que lo entienda todo el mundo. Y de repente, por ciertas cosas, para mí por el feminismo, como que va todo un poco en el mismo pack, pues entender que, oye, sí que puede ser mío el lenguaje, ¿no? Y sí que me lo puedo apropiar, y sí que muchas veces para llegar a ciertos rincones hay que estirarlo, ¿no? Un poco como una plastilina. Entonces yo creo que dentro de ese proceso como de un poco salir para luego entrar, es muy lógico mirar a la infancia, ¿no? Porque al final la infancia es el momento en el que sí nos explicamos con ese lenguaje, porque todavía no habíamos aprendido los mecanismos para taparlo. Muchas veces cuando hablamos como de la literatura canaria, creo que a veces, sin querer, porque todas estamos rodeadas por eso, como que se nos mete un poco dentro el discurso como de la industria, ¿no? Y muchas veces pedimos algo muy concreto de una voz canaria, ¿no? Pues tiene que venir una voz canaria que de esto, ¿no? Que hable sobre esto que queda por decir, o se tiene que parecer a estas otras. Y al final eso no deja de ser un poco una voluntad capitalista como de hacerlo todo como de una misma corriente, ¿no? De una misma estantería. Y sí que creo que es muy fácil que eso nos afecte a la hora de escribir, ¿no? Como, oye, pues yo como canaria quiero escribir y ya hay como unas cosas que vienen dadas a la voz que yo tengo que tener. Pues no, no, como que la cosa, yo creo en reivindicar como otras formas de contar y reivindicar también como el jugar con la forma de hablar propia, pues lo que nos da es un poco esta idea de que cada cual haga lo que le dé la gana, ¿no? Y sí que creo que hay muchas cosas que contar en Canarias que se salen de los discursos puristas y se salen de los discursos fáciles. Muchas veces los discursos fáciles no es que sean fáciles, es que son discursos que ya están dichos, ¿no? Que ya están establecidos. Esto no quiere decir que obviamente no se puedan volver a decir o no les falte qué decir, pero creo que a veces tenemos que hacer un poco el esfuerzo de, oye, voy a mirar hacia otro sitio. No porque necesariamente tenga que mirar hacia otro sitio, sino porque quizá lo mío está en otros sitios y no lo estoy viendo. A mí como que me gusta muchísimo que se lea más a narradoras canarias, creo que es súper necesario, pero me encantaría que se leyera más a poetas canarias también, ¿no? Porque es verdad que tenemos, no sé, creo que Canarias siempre ha sido como una tierra de poetas y ahora mismo hay como mucha gente además pues más joven que yo, por ejemplo, haciendo cosas increíbles como, qué sé yo, María Gómez, Sofía Hidalgo, Andrea Sánchez Villamandos, ¿no? Como que hay mucha gente que está haciendo cosas muy chulas y gente que las ha hecho también, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una tarea pendiente, ¿no? Como ir a leer a poetas canarias también, no solo a las de ahora, también a las de antes.